poner al lector frente a su propia conciencia. ¿Qué tan difícil fue para usted esa tarea de mantenerse neutro mientras usted veía y relataba las historias de los personajes? Porque son historias difíciles, pero son historias que uno como lector trata de cierta forma entender, y es ahí donde yo digo que me han creado dilemas morales, porque a veces yo me encontraba tratando de justificar ciertos actos de los personajes. Entonces, ¿qué tan difícil fue mantenerse neutro? Mira, el libro es de ficción, ¿cierto? Es decir, son personajes inventados y esto es literatura. Pero de todas maneras yo me apoyé mucho bien en viejas entrevistas de mis tiempos de periodista o en conversaciones que hice recientemente con la gente. Porque claro, por ejemplo, hay uno de los capítulos que se llama La promesa. Es la relación incestuosa entre un padre y una hija. Y yo necesité conversar horas de horas con una mujer muy generosa, que hoy en día es un personajón muy dueño de sí mismo, una mujer muy fuerte, que me contó cómo había sido esa situación en su adolescencia, de un tiempo de convivencia, digamos que una historia de amor con su propio padre. Porque para mí lo que llamas tú las sombras, digamos los matices, eran inimaginables. Uno tiende a decir mal y tira eso a la esquina de allá, no solo mal, sino atroz, horripilante, no quiero saber de eso. Y sin embargo, escuchándola a ella desde luego dice, en unas semanas me desbarataron la vida, pero al mismo tiempo te cuenta una historia que tiene muchas más esquinas y muchos más matices de lo que uno hubiera sospechado, y lo cuenta de una forma tan directa. En el relato de La promesa, Ana dice una frase que es: la clave era no juzgar, no cuestionar, solo dejarse llevar. Y para mí el dejarse llevar es algo muy del corazón, muy del instinto de uno y no tanto en la cabeza. ¿Usted cree que cuando nosotros pecamos o cometemos ciertas cosas siempre lo hacemos con el corazón? Yo creo que también depende mucho de cada quien, porque por ejemplo hay otro relato que se llama Pelo de elefante, que es un verdugo profesional. Bueno, para elaborar ese personaje no solamente me fijé en ciertas situaciones latinoamericanas como México, por ejemplo, ¿no?, donde la figura del verdugo se ha establecido con toda esta cultura mafiosa y tal, pero también leí mucho sobre la época del terror en la Revolución Francesa, en donde no es tanto un impulso, digamos, del corazón, sino la convicción racional de que hay que eliminar a una parte de la población para que triunfe, digamos, el bienestar del resto. Entonces, este verdugo mío, bueno, ya no es de la Revolución Francesa, de ahí solo tomé, por ejemplo, su nombre, la viuda. Tú sabes que en la Revolución Francesa le decían la viuda a la guillotina. Pero sí un poco lo que tomé de leer sobre el terror fue ejecutar esa crueldad a sangre fría y por la convicción racional de que tus ideas, tus ideales, tus sueños solo pueden triunfar en la medida en que tú elimines, y elimines tan masivamente que se inventan un aparato casi que tecnológico de decapitar como es la guillotina. Entonces yo creo que en el libro yo busqué algunos, como la muchacha, que se mete en una historia de amor con el padre, un poco independientemente de que hubiera sido el padre, porque sí, porque se enamora. Hasta alguien como el verdugo, que funciona a sabiendas del sufrimiento de la víctima, tanto que yo creo que de todas maneras es el más ritual y es el más religioso de los personajes, y acaba un poco dando su propia vida como en justificación o en pago de todas las que ha quitado. Escribir este libro, el proceso de escribir este libro, y como usted me decía, las entrevistas que tuvo, las investigaciones que hizo, logró crear o eliminar algún preconcepto que usted tenía sobre personas o hechos de la historia, sobre esos pecados. Como hablábamos del incesto, uno va esquematizado y pensando en algo atroz, pero logró de alguna manera cambiar su visión sobre esos hechos. Pues ese, por ejemplo, sin duda, ¿cierto? Ese hubiera sido un tema que yo de entrada hubiera dicho no. De hecho, muchos de los lectores, sobre todo masculinos, tienen problema con ese capítulo porque no quieren saber de ese tema, ¿cierto? Después lo leen con más cuidado y ya le entienden un poco la explicación. Mira, bueno, una idea que yo tenía de viejo en ese sentido no me cambió, pero para mí estaba claro que lo que durante siglos nos dijeron que era el pecado original, que era el deseo, la lujuria, claramente no es. Es decir,
yo no creo mucho en Dios, pero si existiera, creo que lo que hace cada quien en la cama lo tiene que tener muy sin cuidado. Eso no podía ser esa fruta prohibida que acarrea los castigos atroces del infierno. Entonces, en el libro aparecen, digamos, pecados relacionados con el deseo. Está también, por ejemplo, el adúltero. Pero mi idea ahí era también mostrar, o las Susanas en su paraíso, el primero de los relatos, donde aparece como la pérdida del paraíso aparentemente ocasionada por una relación, digamos, de cama, ¿cierto? Pero la idea mía era mostrar cómo de pronto detrás, por debajo, al lector se le va presentando, quizá de manera subliminal, un pecado mucho más profundo como para desviar la mirada, ¿no? Siempre hemos mirado como pecado esto que tiene que ver con el sexo, y quizá esa historia que nos han contado durante años siempre venía tapando otro mar de fondo que se nos ha vuelto invisible, que tiene que ver con, digamos, la insensibilidad frente al sufrimiento de los demás. Y bueno, y la muerte es un hecho muy recurrente en las historias, ¿no? Ya sea porque matan o terminan muriendo. Más allá de que matar abarca o es un pecado como lo conocemos, ¿qué relación tiene la muerte con el pecado para usted? Claro, mira, yo creo que ahí me estás haciendo lo que yo considero la pregunta clave del libro, y fíjate que es la primera vez que me la hacen, porque de todas maneras detrás de todo el libro hay como una sensación que yo tengo, y te lo digo más sensación que teoría porque es más un pálpito que algo que yo haya podido desarrollar bien, que es algo que se podría llamar un destino sacrificial. Fíjate que, por ejemplo, aquí en Colombia, que hemos estado sometidos a la convivencia con el mal en forma de violencia y de guerra durante generaciones. Y un poco nos preguntamos por qué tanta violencia, ¿cierto? ¿Por qué la violencia del colombiano? ¿Por qué terminamos siempre envueltos en la violencia? Yo creo que la pregunta se queda corta, porque la verdadera pregunta es la que estás haciendo tú. ¿Cuál es nuestra relación con la muerte? No tanto con la violencia, eso sería un subproducto, pero ¿cuál es nuestra relación con la muerte? Y lo que yo te digo, destino sacrificial, que yo creo que se ve en todas las historias, es algo que yo no te sabría decir si es muy cristiano, pero sí tiene que ver con Cristo como paradigma, que es mi culpa hace que yo tenga que morir. Hay una ritualidad tremenda en nuestras formas de violencia. Si tú te pones a estudiar desde las épocas de la violencia de los años 50, hay una ritualidad que envuelve las muertes y hay una especie de deseo de dar la vida. Ahora el ELN que está pidiendo entrar en negociaciones, y tú lees las declaraciones, estamos dispuestos a dar la vida. Todos los colombianos están dispuestos a dar la vida, como si nos pesara tanto la culpa, o si la vida ofreciera tan poco, que los caminos de la muerte fueran los que quedaran abiertos. Entonces yo mato y muero con enorme facilidad, y en cambio vivir me cuesta un trabajo enorme. No sé cómo vivir, no sé para qué vivir. Se invierten ahí los términos, ¿no? La muerte se vuelve un terreno, digamos, más fructífero que la vida. Más seguro también. Sí, más seguro, y que de alguna manera te da más sentido. Yo creo que, yo entiendo, y he vivido mucho tiempo por fuera, a mí me parece que el colombiano es terriblemente inteligente. El otro día estuve reunido con muchachas de secundaria y las preguntas son como lanzas. El colombiano es pavorosamente inteligente y quiere tener un sentido para su vida. Y de alguna manera esa especie de espíritu de sacrificio, matar y morir, le da sentido. Yo creo que el colombiano, la colombiana no resiste vivir como flotando en la frivolidad de vivo para qué, no me importa preguntarme. Hay algo mucho más intenso, digamos, mucho más dramático en el colombiano que lo obliga a buscar en la muerte una relación de pronto más vital, aunque suene contradictorio, que la que puede establecer con su propia vida, a la que encuentra corta por muchas razones. Podríamos buscar razones sociales, pero también razones existenciales. Sí, eso fue algo que yo me di cuenta con el personaje de Marcos, precisamente con la viuda, que la relación de la muerte con él era muy estrecha, y cuando sucede todo este giro de eventos y él se entrega, digamos que fue como una redención a toda esa frivolidad y a toda esa, en lo que tú dices, el peso claro, la rutina. Un personaje para quien la muerte es rutina, pero que todo el tiempo entiende que él tiene que pagar por lo que está haciendo, y va y se mete por un callejón, es el callejón del amor, se enamora de quien no toca,
pero está claro que él sabe que eso está sellando. Y él dice, ahí está escrito que esto va a terminar mal, ¿no? Claro. Entonces, Claro. no, increíble. De hecho, es mi personaje favorito. Ah, mira, qué bien. Bueno, y la pregunta es una pregunta clave. Y bueno, yo generalmente leo con música. Sé que no es una costumbre que muchas personas tienen porque dicen que el cerebro no puede concentrarse en las dos cosas, pero creo que los instrumentales ambientan mucho Claro. la lectura y nos ayudan a sumergirnos mucho más en la historia, ¿no? En la del adúltero, como tenía su ritual y todo eso. Claro. Yo me di la tarea de bajar la canción y escucharla y realmente, ¿no? Lo sumergen a uno mucho más. ¿Usted tendría alguna recomendación o algún estilo de música para acompañar la novela? Fíjate que yo creo que en cada uno de los relatos está señalada la música que lo acompaña, porque yo sí necesito mucho la música, sí. Yo creo que tú tienes razón en que de golpe el cerebro no puede manejar la vaina binaria de estar escribiendo, pero yo lo que hago es que oigo lo mismo muchas veces, como para tratar de absorber algo del ritmo sin que me perturbe, sin que me saque la cabeza de lo que estoy escribiendo. Entonces, por ejemplo, en Las Susanas yo creo que hay que oír la champeta, porque le da el clima de sensualidad que requería la champeta, ¿cierto? Algo que venía de esa cultura popular a la que se enfrentaban estas muchachas tan blancas y tan rubias y tal, y al mismo tiempo como unos niveles de salvajada que te plantean algo claramente transgresor, ¿cierto? En el caso del adúltero es el adagio de Albinoni, que cuando él, que es un hombre que tiene ya tantos años de matrimonio feliz y que es un abuelo y tal, y de pronto le entra el aleteo y la ansiedad con este primer amor de juventud que se le atraviesa, él, su ritual, que es escuchar el adagio de Albinoni todas las noches, se le perturba y no puede volver a oír Albinoni. Solamente cuando resuelve, digamos, el problema moral que le ha producido el hecho de cometer adulterio, puede volver a acostarse, poner el adagio de Albinoni y escucharlo en paz. Así que cada relato viene como con su banda sonora, exacto. Me encanta. Bueno, y por último, si usted pudiera hacerle una pregunta al Bosco, ¿cuál sería esa pregunta que le quisiera hacer? Muchas, a ver. A mí me parece que es un cuadro lleno de humor. Que son unos personajitos como a medio camino entre seres humanos y animales en unas jugarretas medio sexuales, pero casi infantiles, que te hacen medio reír. El cuadro me suscita risa. Hay unos juegos escatológicos, casi como de baño allá en el infierno, que uno dice, pues esto parecen niños jugando aquí escondidas de la mamá. Entonces la pregunta sería, ¿le suscitaban risa a estos personajes o simplemente era compasión frente al género humano? ¿O por el contrario, era esto dictado pues como por los impulsos más negros de su conciencia? De pronto eso le preguntaría. Bueno, Laura, muchísimas gracias. No, a ti, encantada. Muchísimas gracias, en verdad.